Bueno, hola a todos, perdón por el retraso. Vamos a empezar. Me pidieron una clase de anemia hemolítica, un poquito centrada en hemoglobinopatías, entonces pues voy a dar un micro resumen de las cosas generales. Ustedes ya deben de saber perfectamente cómo diagnosticar una anemia hemolítica, pero bueno, vamos a volver a verlo. No me gustan las clases por Zoom porque no los puedo ver, entonces, y me gusta que interactúen conmigo, entonces si de repente les pregunto algo, porfa, alguien contésteme. Entonces, ahí va. Son los objetivos de su clase, nada muy importante. Y vamos a empezar súper sencillo, ¿no? ¿Cuál es la definición de una anemia hemolítica? Pues es la destrucción temprana del eritrocito. Como todos se acuerdan, como todos saben, el eritrocito normalmente debe de vivir 120 días, entre 3 y 4 meses, y hay varios motivos por el que puede morir antes de tiempo. Y uno de ellos, pues, es una hemólisis. ¿A alguien se le ocurre otro tipo o alguna otra razón por la que el eritrocito pueda morir antes de tiempo? ¿Qué más? Por hemorragias, por uremias, por infecciones. Hay muchas causas por las que esto puede suceder, pero obviamente la hemólisis es de los más importantes. Aquí les pongo de manera súper general qué es lo que pasa en un paciente, o bueno, más bien en cualquiera de nosotros cuando el eritrocito ha terminado su vida útil. Entonces tenemos aquí, no sé si... Bueno, pero tienen un glóbulo rojo y vamos a ver ahí cómo se destruye. Hay un macrófago y van a separarse los componentes del grupo M. Y bueno, ahí se va a ir hacia la bilirrubina, que normalmente es la bilirrubina indirecta, pero también vamos a tener ahí un poco de secreción de urobilinógeno, que esto se va a ir directamente a la coloración de nuestras evacuaciones. Y vamos a tener pues alguna otra parte que se va a excretar pues como la coloración de la orina, que es el urobilinógeno. Entonces, esto es como muy general. Y estos son nuestros mecanismos de hemólisis. Esto es súper importante porque depende del lugar donde sucede la hemólisis, el tipo de clínica que va a tener el paciente. Entonces, lo más común es que los pacientes tengan hemólisis extravascular, que va a ser hepática en vaso o directamente en sistema reticuloendotelial, pero también existe hemólisis intravascular. ¿Saben qué pacientes hacen hemólisis intravascular? ¿Qué ejemplos se les ocurren de hemólisis intravascular? ¿Cuáles son esos pacientes? Pacientes con microangiopatías trombóticas. Súper bien. Entonces, ese es el más importante. Los pacientes que hacen microangiopatías trombóticas tienen hemólisis intravasculares. Otros muy importantes son los pacientes, por ejemplo, con CID o los pacientes que tienen válvulas protésicas, por ejemplo, los que traen válvulas en el corazón, también hacen hemólisis intravasculares. No todos son no todos son en la misma gravedad o en la misma extensión, pero también tienden a hacer hemólisis intravasculares. Y lo que más vemos son hemólisis extravasculares. Esta es una de las clasificaciones de hemólisis dependiendo del mecanismo, pero vamos a ver a lo largo de la clase que hay varios tipos de clasificación o que hay varias maneras de clasificar la hemólisis. Entonces, aquí está la hemólisis extravascular, que vamos a ver, está azul, pero bueno, la ruedita es el eritrocito, la destrucción por el macrófago, y ahí vamos a tener lo que sale o lo que se libera de hemoglobina libre, que se va a pegar a la aptoglobina, que ya todos saben que la aptoglobina es una proteína sintetizada en el hígado, que normalmente se va a unir a la hemoglobina libre, que pues en uno de nosotros en un día normal no debe de ser mucho, pero los pacientes que hemolizan, que tienen una destrucción aumentada, pues entonces vamos a tener un uso mayor de aptoglobina y es por esto que va a empezar a bajar. Del otro lado vamos a tener la destrucción y pues más bien la liberación de las cadenas de globina, y vamos a tener también el grupo M, que podemos tener ahí el hierro y la protoporfirina, que hacia allá se va a ir nuestra bilirrubina indirecta, que es por lo que los pacientes se ponen amarillos, y pues prácticamente eso es todo. Y la hemólisis intravascular, que es un poquito más agresiva y un poquito más interesante, vamos a tener el eritrocito, ahí también en azul, con la hemólisis intravascular. Vamos a tener otra vez que la hemoglobina libre va a ser captada por la aptoglobina que está bailando por ahí libre en la sangre. Estos niveles de aptoglobina van a empezar a bajar mucho, a nivel que van a ser indetectables en la mayoría de estos pacientes. Y pues toda esta hemoglobina que ya no tiene una aptoglobina para ser captada, va a ser depletada o va a ser tirada a través de hemoglobinuria. Entonces,
Por eso es que los pacientes que hacen hemólisis intravasculares pueden tener cambios en la coloración de orina y son hemólisis muchísimo más agresivas. Entonces, bueno, otra vez recordando un poquito los mecanismos de hemólisis, aquí me parece que les puse nada más, ahí está. Algunas de las causas, como me comentaban allá, la microangiopática, que es de lo más común. Dentro de las microangiopáticas importantes, PTT y SHU, y ahí les puse una estenosis aórtica, que sería, eso me parece que pues microangiopática y también macroangiopática, los pacientes que tienen las válvulas protésicas. Reacciones posttransfusionales, HPN. ¿Alguien sabe qué es HPN? Hemoglobina paroxística nocturna, perfecto. Y algunas infecciones, específicamente malaria y Clostridium, pues está descrito. Y de extravasculares, lo más común y lo que más vemos, pues es AJAI. Las anemias inmunes, entonces tenemos anemias inmunes, anemias hemolíticas inmunes mediadas por autoanticuerpos, o pueden ser aloinmunes, o pueden ser mediadas por fármacos, dependiendo un poquito del mecanismo. Pero estas son las extravasculares que se tienen que saber. ¿Cuál es la clínica de un paciente con hemólisis? Pues la verdad es que es algo bastante sencillo, ustedes lo dominan, son pacientes que tienen anemias, generalmente son anemias normocíticas porque son pérdidas rápidas, entonces no le da tiempo al cuerpo de nada. ¿Cuáles son los síntomas de un síndrome anémico? Platíquenme. ¿Alguien? ¿Síndrome anémico? ¿Qué les suena? Astenia, dinamia, fatiga, disnea, palidez. Palpitaciones, súper bien. Es que no puedo abrir el chat, entonces no puedo leer lo que me escriben. Los pacientes que tienen hemólisis tienden a elevar reticulocitos, generalmente tienen un índice de producción o un índice de retis mayor a 2. ¿En qué pacientes? Aquí les puse a la derecha una imagen que es importante que ustedes se acuerden, porque no todos los pacientes que hemolizan van a tener reticulocitos elevados. ¿En qué pacientes no vamos a tener reticulocitosis o no vamos a tener un índice corregido en mayor a 2? Pues en los pacientes que tienen alteraciones, por ejemplo, en la médula ósea. Un paciente con anemia plástica puede hemolizar, pero no nos vamos a dar cuenta por los retis, porque no tiene la capacidad de producir retis. Un paciente que tiene deficiencia de B12, de ácido fólico o de hierro, pues es lo mismo. No es que no se dé cuenta el cuerpo que está hemolizando, sino que no tiene la capacidad de responder al estímulo. Entonces, acuérdense que existe hemólisis sin reticulocitosis pues en pacientes con deficiencias. Los pacientes se elevan mucho la LDH por la destrucción del eritrocito, lo que platicábamos, que aumentan la bilirrubina a expensas de indirecta y se ponen amarillos. Disminuye mucho la aptoglobina porque pues empieza a captar toda la hemoglobina libre a niveles que pues desaparece nuestra aptoglobina sérica. Y en algunos pacientes podemos tener hemoglobinuria y hemosidenuria, específicamente en los que hacen hemólisis intravasculares. Y pues ya, lo del urobirinógeno también sería más relacionado a los pacientes con hemólisis agresivas, que generalmente son las intravasculares. Bien. Esto es que pudiéramos ver en el frotis de sangre periférica de uno de estos pacientes. Depende mucho del tipo de paciente que estemos evaluando, que estemos abordando, de la clínica y de lo que estemos sospechando como causa de la anemia hemolítica. Pero aquí les pongo algunas de las alteraciones que pudiéramos ver. Si se fijan, ahí tenemos esferocitos, que los esferocitos son eritrocitos más chiquitos, muy redondos, pierden la palidez central, y esto es muy común verlo en anemias hemolíticas no inmunes. Eliptocitos, que es otra alteración de la membrana del eritrocito. Ahí tenemos un sickle cell, un eritrocito en os, que bueno, esto es clásico de drépanos. Y aquí tenemos fragmentos o esquistocitos, que los vemos mucho en las anemias hemolíticas microangiopáticas, que son las intravasculares. Ahí vienen otra vez las mismas causas. Y aquí al final viene una blister cell, que eso es, pues no siempre se ve, pero nos gustaría siempre verla en pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Ok, entonces aquí viene otra de las maneras de clasificar nuestras anemias hemolíticas. Entonces es importante que ustedes sepan pues más o menos dónde se está generando la hemólisis, ya sea intra o extravascular, pero también es importante que nos vayamos imaginando qué tipo
de anemia hemolítica tiene el paciente, si está dañado el eritrocito o si hay algo externo que lo está lastimando. Si estamos platicando de que son daños específicamente del eritrocito, nos podemos imaginar que son daños con los que viene el paciente, son cosas intrínsecas a la célula roja. Aquí van a venir las hemoglobinopatías, las enzimopatías y las alteraciones de membrana, que son como, pues yo creo que es como lo más importante, las alteraciones de membrana, que es lo más común, y las enzimopatías, que va a ser la deficiencia de glucosa 6-fosfato, la más común. Y dentro de lo adquirido, pues aquí entra todo lo externo que lastima mi eritrocito, que viene siendo la anemia hemolítica autoinmune, que es AHAI, lo microangiopático, que sería el PTT, que ustedes ya saben que es por una alteración del ADAMS13, SHU, que pues ahí pudiera ser más infeccioso por una E. coli, macroangiopático, platicando de válvulas protésicas, de estenosis aórtica y algunas infecciones. Dentro de las infecciones, pues ya platicábamos del micoplasma, pueden ser algunas, pues babesia, malaria, algunos como parásitos que pudieran desencadenar anemias hemolíticas. Entonces, súper importante que sepan si está dañado el eritrocito o si está dañado el entorno del eritrocito y por eso hemoliza a nuestro paciente. O no se fue. Muy bien. Entonces, vamos a platicar rapidísimo de las causas adquiridas, que van a ser los daños ajenos al eritrocito. Obviamente aquí vamos a platicar del CUMS directo. Un poquito. Perdónenme. Bueno, el CUMS directo, que ya todos saben, es la manera de identificar si los eritrocitos van a tener anticuerpos pegados a su superficie, y esto nos habla de que, en el momento en el que el CUMS directo está positivo, nos va a hablar de autoinmunidad y se pegan los autoanticuerpos al eritrocito y estos van a ser destruidos por el vaso. Entonces, este es súper importante como parte de nuestro abordaje de un paciente que tiene anemia hemolítica para identificar si es algo inmune o no. Si el paciente tuviera una anemia hemolítica inmune, lo que platicábamos es un CUMS positivo y puede ser autoinmune por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos. Lo más común es que sea por anticuerpos calientes, que ya saben que es IgG, pero puede ser asociado a transfusión o puede ser aquí por fármacos. Y depende mucho del tipo de fármaco, el tipo de reacción que vamos a tener, porque puede ser por complejo inmune, por anticuerpo o puede ser por apteno. Esto la verdad no me voy a meter porque no nos toca ahorita, pero que sepan que hay fármacos que pueden desencadenar anemias hemolíticas de tipo inmune. En las AJAIs, pues ya ustedes dominan que es el CUMS positivo, el común es el anticuerpos calientes, que es IgG positivo. Aquí a la derecha les puse, casi todos son IgG positivos, miren como casi el 80% van a ser por anticuerpos calientes. Y puede estar asociado a linfoproliferativos, autoinmunidad, a algunos fármacos, y en muchos casos, pues es algo primario o idiopático, no sabemos qué pasó. Y por anticuerpos fríos, que es por IgM. No sé si alguna vez han visto un paciente con nosotros que tenga un CUMS positivo y siempre les pedimos, pues vamos a banco de sangre y pedimos inmunoespecíficos para saber si es por IgG o es mediado por complemento. Cuando es IgG, pues no hay duda, ¿no? Pero cuando es por complemento, pues ahí es ya donde viene lo de los anticuerpos fríos, que es muchísimo más raro. Y siempre es importante saberlo porque tenemos algunos anticuerpos que son mixtos. Podemos tener por IgG y por complemento al mismo tiempo. Los IgMs generalmente están asociados a infecciones como sífilis o micoplasma. Sífilis específicamente está relacionado, pues sí, anticuerpos fríos, pero algo que se llama crioglobulinemias, entonces, como creaglutininas. Entonces, pues estos son algunos pacientes que tienen sífilis, que empiezan a hacer anemias hemolíticas y que se aglutinan cuando se exponen a frío. Y algunos procesos linfoproliferativos que incluso pueden debutar antes de presentar el linfoproliferativo con alguna anemia hemolítica. Aquí les puse los pacientes que tienen anticuerpos fríos, cómo se aglutinan. Entonces, lo que pasa aquí es, pues son frotis de sangre periférica. Imagínense que ustedes tienen un paciente que está hemolizando por un IgM y entonces exponen a esa sangre a un medio frío, que cuando hablamos de frío, estos anticuerpos se exponen, o más bien se activan cuando estás a menos de 30 grados y los calientes a más de 37, más o menos. Entonces, lo ponemos en la laminilla y cómo se imagina que está la laminilla, a qué temperatura, pues quién sabe, ¿no? Supongamos que a 20, 25 grados y entonces se aglutina la sangre, se pega, digamos que se coagula. Y cuando lo tratamos de ver en el microscopio está todo pegado. Y así se ven, están súper aglutinados los eritrocitos. Perdónenme un segundo. Bueno.
Muchísimas gracias, acá lo veo. Sale. Bye. Perdónenme. Entonces, así es como se pegan los anticuerpos fríos. Pues los eritrocitos se ven todos pegados, todos agregados. Ahí. Okay. Ahí está. ¿Y qué pasa cuando tenemos anemias hemolíticas adquiridas pero son no inmunes? Entonces acuérdense que estos pacientes tendrían un CUMS negativo y lo primero que tenemos que pensar pues son las causas diferenciales. Aquí directo nos iríamos a ver un frotis de sangre periférica porque este tipo de padecimientos matan a la gente, ¿no? Sobre todo el PTT, la PTT es súper agresiva y pues este sí tiene una mala supervivencia si no empiezas a tratar al paciente. Entonces fíjense en este bonito frotis de sangre periférica, está lleno de esquistos. Aquí pues se ven los cascositos y se ven pedazos de eritrocitos que se destruyeron todos de manera intravascular. Pudiera ser una PTT, pudiera ser una coagulación intravascular diseminada, puede ser SHU, macroangiopático, que esto es muy raro y generalmente los pacientes que tienen estenosis aórtica severa o una válvula protésica son pacientes que hemolizan todo el tiempo, o sea, tienen microhemólisis eternas. Entonces estos pacientes son un poquito, digamos que casi no hacen síntomas, a lo mejor viven con 11,5 de hemoglobina y una que otra te encuentras un esquisto en su sangre periférica, pero no son las hemólisis que van a llegar al hospital, no es como una PTT, no es como una anemia hemolítica autoinmune, son muy diferentes los cuadros clínicos. Y las infecciones aquí, pues lo que platicábamos de infecciones generalmente por parásitos. Y ahora sí, vamos a platicar de las congénitas, un poquito de las hemoglobinopatías. Entonces aquí, acuérdense por favor que en las causas congénitas lo que está dañado es el eritrocito, es o sea, propiamente el glóbulo rojo el que tiene un problema y por culpa del problema del glóbulo rojo vamos a tener daño o vamos a tener hemólisis. Entonces les traje un caso clínico súper bonito, es real. Es un paciente de 20 años que viene de Veracruz, desde que es niño tiene cuadros de ictericia, pero aparentemente se autolimitan, como que se pone amarillo y se le quita, y se pone amarillo y se le quita. Es importante saber que ha tenido cálculos biliares en más de 5 ocasiones, ya le hicieron una CEPRE, ya le hicieron una COLE y de todas maneras sigue con eventos de cálculos biliares. Y pues bueno, como sigue amarillo, pues lo mandan a la consulta de hemato porque además tiene un poquito de anemia y trae la bilirrubina indirecta en 20. A la exploración física está pálido, trae 99 de frecuencia y le palpan el vaso como grado 3. ¿Qué tiene este paciente? Ahí les puse en rojo lo que se tienen que fijar y qué se les ocurre que está pasando. Pudiera ser. Entonces, ¿qué tenemos aquí como datos pivote? Tenemos un paciente joven que se pone amarillo eternamente, que tiene cálculos biliares. ¿De qué le hablan los cálculos biliares? De un aumento en la bilirrubina. Que tenemos cálculos porque tenemos hiperbilirrubinemia. Sí, pueden ser cálculos de pigmento asociados a hiperbilirubinemia. Ok, muy bien, súper bien. ¿Y esa es plenomegalia? Pues que el vaso o sea, tiene una mayor función por destrucción aumentada de los eritrocitos. Ok, bueno, pues sí, ¿verdad? Porque estamos hablando de hemólisis. Entonces, pero es súper importante que empiecen a identificar como los datos del paciente. Está joven, se pone amarillo y tiene cálculos biliares. Es muy común que los pacientes que tienen cálculos biliares y se ponen amarillos tengan algo de la sangre. Entonces, pero a nadie se le ocurre hasta que ya no hay nada más que hacerles. Aquí está. Este es el frotis de sangre periférica del paciente. Si se fijan, son eritrocitos chiquitos, no les puse negativo, pero están chiquitos. Si se fijan, están todos redonditos, se ven la verdad, se ven súper redonditos. No tienen palidez central, no se ve, ya ven que normalmente se ve como más clarito adentro, como si fueran donitas. Estos no se ve. Y ahí en medio, pues con verde, les puse, se llaman células en champiñón. Es como muy clásico de los pacientes que tienen esferocitosis. No se ve siempre, pero puede suceder. Y aquí del otro lado tenemos un paciente, el estudio de este paciente es un estudio de fragilidad osmótica y se pueden dar cuenta como lo normal es pues ahora sí que el testigo y vean nada más cómo está nuestro paciente que tiene un chorro de fragilidad. Entonces, este paciente destruye los eritrocitos cuando cambias o cuando le pones algún tipo de solución y no lo tolera. Digamos que es un eritrocito que no
no tiene elasticidad, no tiene flexibilidad y se destruye rápidamente. Entonces, este paciente es real y tiene una esferocitosis. Ahora, ¿qué puede pasar? Esta es la membrana de la célula roja de cualquier eritrocito, está compuesta por un montón de proteínas, les puse las más importantes, las glicoforinas, la anquirina, la espectrina, que aquí les marqué la alfa, pero hay alfa y beta, y la proteína 4.1, pero les digo, la verdad es que podemos tener alteración en cualquiera de ellas, incluso en esta que dice 4.2, y cualquiera de estas alteraciones van a modificar la manera en la que el eritrocito viaja por la sangre y la manera en la que el eritrocito regresa a su forma normal, y entonces se puede destruir en cualquiera de los vasos. Entonces, si el eritrocito tiene esto bien, es un eritrocito flexible y saludable. El problema es que si tenemos una alteración, vamos a perder la elasticidad y el eritrocito va a tender a la destrucción. Esto, pues se me hace que se lo pueden imaginar perfectamente. ¿Qué pasa en un paciente con esferocitosis? Tenemos alteración, por ejemplo, en la anquirina. Y entonces, es una célula roja que es incapaz de recuperar su forma normal una vez que pasa por un capilar pequeño. Entonces, tenemos un chorro de capilares pequeños a través del cuerpo, pasa el esferocito, no puede regresar a su forma normal, pasa y pum, se destruye. Entonces empezamos a tener alteraciones y por eso es que los pacientes tienen datos de hemólisis. Aquí está. Específicamente, la esferocitosis es pues la alteración más común que vamos a encontrar en México y en el mundo. La verdad, hablando de alteraciones de membrana, es lo más común. Es una alteración autosómica dominante, pero que puede aparecer de nuevo. Aquí les pongo, puede ser un defecto en donde ustedes quieran. Incluso, miren, aquí está otra vez una foto de la membrana. Puede ser donde ustedes decidan. En la anquirina, en la espectrina, en donde ustedes quieran. Y va a alterar nuestra capacidad de flexibilidad, nuestra capacidad de regresar a la forma normal. Y miren aquí, luego se ve, se supone que el primero, bueno, está como un eritrocito normal, que si se fijan tiene como pues una forma, la forma de donita, se empieza a modificar, se vuelve un esferocito más chiquito, más redondo y es destruido por los macrófagos. Esos esferocitos no funcionan. Y lo vamos a diagnosticar por un test de fragilidad osmótica o ya por algo más específico que sería por citometría de flujo. Esto no es tan relevante, pero es nada más para que vean la cantidad de alteraciones en las proteínas que puede tener un paciente que desarrolla una esferocitosis hereditaria. Entonces, no siempre va a ser la misma alteración, no siempre es el mismo gen, puede ser cualquiera de ellas. Incluso, fíjense, en la anquirina puede ser un polimorfismo, pero puede ser un splicing, pero puede ser, o sea, lo que ustedes quieran. Tienen una cantidad impresionante de posibilidades para alterarse y que el paciente tenga esferocitosis. No tienen que saber esto, nada más les digo para que vean toda la posibilidad que hay. Este es, bueno, ya les puse uno real, el del paciente del caso clínico del veracruzano, ese sí es un frotis nuestro. Este es más bien tomado de un atlas, pero fíjense qué chiquitos están los eritrocitos y cómo no pierden todo su palidez central. Entonces, en estos pacientes vamos a tener un volumen corpuscular medio bajo y vamos a tener una concentración de hemoglobina mayor. También por eso nos podemos ir dando una idea de pues hacia dónde va la causa de hemólisis del paciente. Y aquí les pongo nada más, bueno, no voy a platicar de tratamiento porque realmente creo que no es muy importante. Estos son pacientes que realmente no podemos curar, pues está alterada la membrana de su eritrocito por una mutación genética, por una alteración en las proteínas. Entonces, lo único que hacemos es, dependiendo mucho de la clínica principal, pero se les pueden hacer esplenectomías y pues depende de qué tanto hemolice el paciente, pero pues a veces necesitan transfusiones. Es complicado este tipo de alteraciones. Y aquí les pongo otra que también depende de defectos en la membrana, que es la liptocitosis. No es tan común y la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Esto es, pues por esto yo creo que casi no se diagnostica porque la mayoría de los pacientes ni siquiera se enteran. Y aquí les pongo los defectos en la espectrina, que si se acuerdan en el dibujito teníamos alfa y beta como dos. Miren, se los regreso. Aquí está. La azul alfa, la roja beta. Y lo más común es que tengamos defectos en la alfa, pero también puede ser en la beta y pues no es exclusivamente defectos en la espectrina, pueden tener otro tipo de alteración que me genera eliptocitos.
ni siquiera me voy a meter, el cuadro clínico pudiera ser, le digo, si en el 90% es asintomático, en el resto del 10%, en el otro 10%, pues seguramente va a ser pacientes que tengan hemólisis importante, pero tampoco les podemos hacer mucho al respecto. Se parece mucho a la esferocitosis, solamente cambia la forma de su eritrocito. Y vamos a platicar ahora sí de enzimopatías. Este está más divertido. Las enzimopatías, la más común es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es una alteración que está ligada al X. ¿Eso qué significa? Que la presentan los hombres, bueno, ligada al sexo. Y las Muy bien. mujeres pueden ser portadoras, y los hombres la presentan en la mayoría. Ok, entonces súper bien. Es importante que se acuerden esto, que generalmente van a ser hombres. Sin embargo, claro que existen casos en mujeres, pues son alteraciones de novo. Entonces, solamente porque sea mujer no vamos a descartar una deficiencia de G6PD, pero sí tiende más a ser en hombres. Esta es la parte como de bioquímica que tal vez ya no nos acordamos, pero por esto es por lo que los pacientes se hemolizan. Si se fijan, la glucosa 6-fosfato nos va a ayudar a la producción de NADPH y con esto vamos a tener producción en el glutatión. Si no tenemos glutatión, el paciente va a estar como más expuesto o más sensible al estrés oxidativo y cuando se expone a algo de estrés, de este tipo de estrés, va a empezar a hemolizar. Y este tipo de estrés lo vamos a tener generalmente cuando se expone a cierto tipo de medicamentos o a cierto tipo de alimentos, que pues aquí todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ahí va. En el frotis de sangre periférica en un paciente con G6PD vamos a encontrar bite cells. No les puse flechita, pero bueno, es la que parece como una galleta mordida, está en el centro de la foto y abajo vamos a tener cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz, estos se ven en una tinción muy especial. Lo que vamos a ver es hemoglobina desnaturalizada, que son los puntitos azules que se ven en la célula. Entonces, lo que pasa es, el paciente se expone a cualquier tipo de estrés oxidativo y entonces empieza a desnaturalizar la hemoglobina desnaturalizada o la metahemoglobina se empieza como a, pues digamos que se va a cierta parte del eritrocito y esa pues ya no funciona. Entonces cuando pasa este eritrocito por el vaso lo trata de destruir, como que le da una mordida al cuerpo de Heinz. Entonces, por eso van a quedar los bite cells. Bueno, acá de este lado es importante que sepan, no se lo tienen que saber tampoco, solamente que sepan que esto existe, que hay varios tipos de deficiencia de G6PD, y miren, hay dos que ni siquiera importa. Entonces, los pacientes con tipo 1 y 2 son los pacientes que generalmente van a tener datos clínicos de la enfermedad, sobre todo pues los pacientes con el tipo 2, porque por ejemplo el tipo 1, que son pacientes que tienen hemólisis crónica, generalmente pues esos se estudian por síntomas, pues no sé, de anemia, de ictericia, pero el tipo 2 son los pacientes que de repente comen habas y se ponen amarillos. Entonces, ese es el tipo de pacientes que nosotros tenemos que aprender a identificar. Aquí les pongo algunas de los medicamentos que están relacionados con el estrés oxidativo y que van a hacer que nuestros pacientes se desencadenen como los triggers para nuestra hemólisis en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a tener, por ejemplo, la cloroquina y la dapsona, que si ustedes se acuerdan son medicamentos que usamos como antimaláricos. Entonces, muchos pacientes que tienen glucosa 6-fosfato, bueno, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, los vamos a identificar en zonas que son pues en las que la malaria es endémica porque usan este tipo de medicamentos y pum, se prenden. Pero pues no es lo único que los puede activar. Fíjense, tenemos algo tan sencillo como la fenazopiridina y bueno, tenemos algunas infecciones, no hay una en particular que esté descrita, pero varias infecciones nos lo pueden desencadenar y el clásico que es el favismo. Siempre les cuento, seguramente ya alguno me escuchó decirles, pero aquí en el consultorio hay un paciente que llegó alguna vez por una deficiencia de G6PD que había comido tacos al pastor. Y entonces, pues está descrito que ¿cómo se llama lo que le ponemos a los tacos al pastor para la carne, para que se ponga roja? Achiote. El achiote, ándale, gracias. Que el achiote puede desencadenar crisis hemolíticas en pacientes que tienen deficiencia de G6PD. Entonces, pues les digo como que cada vez van surgiendo diferentes como triggers para la crisis hemolítica, pero pues esto es
porque lo más común, lo que más se conoce es esto de las habas y algunos medicamentos, sobre todo los antimaláricos. Este dibujito pues se me hace como muy fácil, siento que engloba absolutamente todo. Entonces, pues fíjense, por algunos medicamentos, ahí hay unas habas enojadas, algunas infecciones, y ahí tienen bite cells, cuerpos de Heinz, nada más que ustedes se acuerden o que sepan por qué pasa esto. Y pues creo que es como lo más importante de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que se acuerden que realmente estos pacientes no se tratan. No podemos darle tratamiento a un paciente que tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato porque no tengo manera de reponer la glucosa 6-fosfato. Entonces lo que hay que hacer es evitar el estrés oxidativo. Si sabemos que el paciente tiene ese diagnóstico, pues a lo mejor que en lugar de comer tacos de pastor, que coma tacos de arrachera o yo qué sé, y pues evitar algunos tipos de medicamentos y pues fabismo y todo eso. ¿Ok? Existen algunas otras deficiencias de enzimas. Aquí está la deficiencia de piruvato sinasa. La piruvato sinasa va a transformar ADP en ATP, entonces si está alterado vamos a tener una deficiencia en ATP y vamos a ver este tipo de células que se llaman poiquilocitos, que aquí les puse, a mí me parece que son así como si fueran puercoespines, se me hace que parecen como espinitas. No es la única alteración por la que vamos a ver este tipo de células. A veces las podemos ver, por ejemplo, en pacientes urémicos, en pacientes con alteraciones renales, se pueden ver los poiquilocitos, o a veces en pacientes sanos que nada más tienen como algún artefacto. Por ejemplo, si dejamos la muestra mucho tiempo, podemos empezar a observar este tipo de células. Pero bueno, está descrito en deficiencia de piruvato sinasa. Estos pacientes, la verdad es que es muy raro. Yo nunca he visto uno. Pero bueno, pues para que sepan que existen otras enzimopatías. Y ahora viene esta que está súper evidente. Vamos a empezar con hemoglobinopatías. ¿Qué tiene este paciente? Denme el diagnóstico, está súper fácil. Por células falciformes. Por supuesto, es una drepanos. Entonces, fíjense nada más qué horribles están sus células. Son, pues parecen ahí, la verdad, ni siquiera parecen os. A mí me parece como un gusanito, pero estos son sus células rojas, son sus eritrocitos, entonces, pues como se pueden imaginar, se van a atorar en todos lados. Esos eritrocitos no son compatibles con que vivan mucho tiempo. Vamos a ver esta alteración que va a ser autosómica recesiva, pero no únicamente autosómica recesiva. Vamos a encontrarla más en África. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien ha escuchado por qué la drépano se empieza allá? La malaria, ¿no? Exacto, súper bien. Platícanos, ¿qué sabes de la malaria? Pues es un parásito, y pues básicamente ataca los eritrocitos. Súper bien. Entonces, empieza como un método de supervivencia, porque había tanta malaria en África, o hay tanta, no sé, la verdad, actualmente no sé cómo esté la malaria ya, pero empieza como un mecanismo de defensa, y entonces los pacientes tienen un rasgo, nada más como que tienen algunas células que se vuelven falciformes y es una manera de protegerse contra la malaria. Sin embargo, pues obviamente no se queda ahí y ya ahora existen pues algunas alteraciones que ya son más bien homocigotos y pues el paciente tiene problemas, o sea, clínicamente el paciente tiene problemas, ya no nada más lo defiende contra la malaria, sino que ya tenemos una enfermedad activa, algo clínicamente evidente. Entonces, ¿qué tenemos que saber? La hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto. ¿Alguien se acuerda de qué está compuesta la hemoglobina A? De 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces tenemos 2 alfa y 2 beta para la hemoglobina A. Y aquí estamos platicando que la drepanocitosis se forma o se origina a partir de una mutación puntual de la cadena beta. Entonces vamos a tener alteraciones en la hemoglobina del adulto por eso. Lo que platicábamos, podemos ser heterocigotos y solo tener un rasgo que probablemente ni siquiera me dé cuenta, nada más haya una gran cantidad de población en África que tenga un rasgo de drépanos, pero hay muchos pacientes que ya tienen la enfermedad clínicamente evidente y son los pacientes homocigotos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí a la hora de platicar de clínica? Son pacientes con anemias
pues anemias hemolíticas crónicas. Este tipo de pacientes hacen hemólisis todo el tiempo. Y los cuadros de hemólisis se ven desencadenados por algunas cosas en particular. Sobre todo, fíjense que hay, pues bueno, los pacientes que tienen anemia de células falciformes se pueden trasplantar con la intención curativa. Y no sé si se han fijado que los pacientes que trasplantamos normalmente, bueno, autólogos o alguna de estas cosas, los tenemos que estimular con medicamentos como el filatil. Y el filatil está contraindicado en los pacientes con anemia de células falciformes porque les desencadena crisis de dolor. Entonces, bueno, pues son ahí como algunas cosas interesantes. Recordar siempre que estos pacientes hacen crisis vasoclusivas y les duele un chorro. De hecho, llegan a urgencias casi siempre pensando que se están infartando, ¿no? Como por angina y cosas así, pero pues realmente se están, pues como que se atoran sus células en donde no deberían, producen isquemia y les produce dolor. Estos pacientes se pueden EBCar súper jóvenes, hacen crisis aplásicas, hacen secuestros esplénicos, se atoran todos los drépanos en las células falciformes en vaso y hacen secuestros. Crece mucho el vaso, es muy molesto. Aquí les pongo un niño con dactilitis, hacen algo que se llama síndrome mano-pie, pero no es el mano-pie-boca viral, sino que les duelen las manos, miren, se les ven súper hinchadas y como rojas, como salchichitas. Esto es clásico de pacientes con sickle cell. Aquí les pongo las complicaciones que les digo, generalmente estos pacientes llegan a urgencias con cuadros de angina de pecho, con cuadros incluso de infartos o de EBC. ¿Alguien sabe por qué hacen asplenia a estos pacientes? Y les pongo asplenia funcional porque realmente no es que les quitemos el vaso, porque no les quitas el vaso, pero hacen asplenia. ¿Por qué? Es como una autoesplenectomía. Exacto. ¿Por O qué? sea, porque, mm, porque comienza, o sea, porque por la forma de los eritrocitos comienzan a hacer como atorarse, se podría decir, Hacen infartos esplénicos Exacto, múltiples. hacen Sí. infartos esplénicos, súper bien. Entonces, a la hora de hacer infartos esplénicos múltiples, llega un momento en el que el vaso pues ya no sirve. Y ahí, aunque ahí esté el vaso, pues es un vaso que no funciona. Entonces son asplenias funcionales. Justamente como me dijeron, hacen esplenectomías, autoesplenectomías más bien. Y si les digo que el paciente tiene una asplenia funcional, ¿qué tipo de infecciones va a tener? Bacterianas por Por encapsulación. microorganismos encapsulados. Aquí les pegan los bichos encapsulados porque no tenemos vaso. Entonces es muy importante que ustedes se acuerden que los pacientes que tienen sickle cell necesitan sus vacunas de bichos encapsulados y todo este tipo de profilaxis, porque aunque tienen vaso, no tienen vaso. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo vamos a tratar estos pacientes? Pues la verdad es que no hay mucho que hacer por ellos, hay que trasplantarlos la mayor parte del tiempo si es que es algo que de verdad les está afectando la vida. Entonces, la intención curativa es con un trasplante de médula ósea. Pero para tratar de evitar las crisis de dolor y para disminuir las hospitalizaciones, usamos hidrea. ¿Alguien? Sí, ya todos rotaron aquí. ¿Para qué más usamos hidrea? ¿O qué es la hidrea? Para la policitemia vera se puede utilizar. ¿Ok? La usamos para polivera, la usamos para muchas cosas mieloproliferativas. ¿Por qué? ¿Qué hace la hidrea? En el caso de la la anemia, perdón, por bacillus falciformes, si mal no recuerdo, cambia la hemoglobina, las cadenas de globina y induce la hemoglobina fetal. Entonces, de esta manera, se permiten los eritrocitos. Súper bien, súper bien. Entonces, sí, lo usamos para mieloproliferativos porque tiene una actividad citotóxica y aquí lo vamos a usar porque va a estimular la formación de hemoglobina fetal. Entonces vamos a disminuir la cantidad de hemoglobina A que tiene el paciente y vamos a aumentar la cantidad de hemoglobina F que tiene circulando. Y con esto vamos a, pues de alguna manera, disminuir los síntomas. No es que lo estemos curando, ¿verdad? Aquí se ve bien bonito. Uso de la hidroxiurea con el tiempo y los glóbulos rojos normales. Pues no es cierto, ¿no? O sea, hasta cierto punto podemos cambiar
algunas cadenas de hemoglobina A por hemoglobina F, y más bien en este tipo, pues que la hemoglobina falciforme es hemoglobina S, ¿no? Esa es una hemoglobina sickle. Y entonces cambiamos algunas hemoglobinas S por hemoglobinas F y empieza a funcionar un poquito mejor. Pero pues no es un tratamiento curativo, nada más es como para mejorar los síntomas, les digo, evita un poco crisis de dolor, los mantiene fuera del hospital, entonces mejora calidad de vida, pero no es curativo. Y actualmente existe esta cosa rara que se llama Voxelotor, que se me hace que les puse, hay un quick take del New England, déjenme ver, sí, ahí está. Es un quick take del New England, es uno de los medicamentos nuevos. La verdad es que no en México, no se lo tienen que saber, pero está súper interesante lo que están tratando de hacer para este tipo de pacientes. Entonces, lo que hace es evitar la polimerización de la hemoglobina. Entonces, si tienen chance, métanse a verlo. Está súper bonito el video. Y nada más les digo, eso es como información adicional de lo nuevo que viene para tratar sickle cell. Entonces, y pues bueno, yo en general aquí en la clínica estoy pensando y creo que no tenemos muchos pacientes con sickle cell, debe haber uno o dos, pero en general no son muchos pacientes. Entonces, pues no es un medicamento, no es un grupo de pacientes que tratemos tanto, pero pues está bonito, esto está interesante. Y las otras hemoglobinopatías, pues básicamente vamos a platicar aquí de talasemia. Talasemias alfa, talasemias beta, ¿qué saben de las talasemias? Volumen corpuscular medio muy bajito. Bueno, aquí les puse el TICS porque es el diagnóstico diferencial de las talasemias, de las anemias hemolíticas, pero generalmente, pues talasemia alfa, tenemos una alteración en la formación de la cadena alfa, talasemia beta, pues de la cadena beta. Tenemos algunas talasemias que son incompatibles con la vida, como va a ser la hemoglobina de Bartz, que pues esos pacientes generalmente se mueren inútero, muy chiquitos, porque pues son hemoglobinas que no son compatibles. Pero generalmente los pacientes con talasemia son pacientes que viven como en el Mediterráneo, son pacientes europeos que tienen casi siempre rasgos, entonces van a ser un poquito como la hemoglobina S, como la hemoglobina falciforme, que tienen rasgos, es decir, son pacientes que pueden tener un poquito de anemia, que viven con, no sé, 11.8 de hemoglobina y un volumen en 60, 65, pero que nunca los van a recuperar porque no son deficiencias de hierro, son pacientes con talasemia. La verdad es que talasemias también vemos muy poquitas, pero depende mucho de la gravedad del cuadro. Hay pacientes que sí requieren transfusiones, hay pacientes que de tantas transfusiones requieren quelantes, pero la mayoría de nuestros pacientes son nada más rasgos talasémicos. Entonces, nada más ahí para que sepan que ese es como diagnóstico diferencial de la deficiencia de hierro. ¿Y qué más? Se me hace que ya acabé. Ok, dudas. Ay, qué puntual soy. ¿Dudas? ¿Todo les quedó súper claro? Pero los pacientes con anemia falciforme posterior al trasplante ya no van a tener ningún tipo de crisis. Pues se supone que no, pero como todo trasplante, podemos tener fallas. Entonces, si vuelven a ser falciformes o si vuelven a ser drépanos, sí pueden tener otras. Esperen. Nada, todo les quedó súper claro. Muy bien. Entonces les voy a poner unos casitos de anemias hemolíticas horribles. Está bien, bueno, si tienen dudas, me avisan. La verdad es que casi nunca vemos anemias hemolíticas no inmunes. Por eso como que nunca nos clavamos mucho en las hemoglobinopatías y esto, o sea, que lo sepan de manera general, pero en la clínica casi no lo vemos y mucho menos porque somos una población como que no tiene mucho riesgo de estas cosas. A lo mejor si viviéramos en África y viviéramos allá con la malaria, pues tendríamos un chorro de drépanos, ¿cierto? Pero yo jamás he visto un prótesis de un paciente con falciforme. Me encantaría, pero nunca me ha tocado. La esferocitosis sí, y les digo glucosa 6-fosfato sí hemos tenido un par, pero no es lo más común. Entonces, nada más que sepan que existe, y yo creo que es más importante que sepan las que matan a los pacientes, que son las microangiopáticas, las intravasculares, que son muy pesadas, y las extravasculares, que vendría siendo AJAI, que casi todo es por anticuerpos calientes, pero sepan que existe por anticuerpos fríos. Y se me hace que nada más. Bueno, creo que me voy a seguir la consulta entonces, si no tienen dudas. Me escriben cualquier cosa. Muchas gracias, doctor.